celebra un año más sus fiestas cívico-religiosas en honor a su patrón San Vicente Ferrer. Este año de 1986 fueron durante los días 5 al 9 de abril, cuando se realizaron todos los actos previstos en el programa. Se iniciaron las fiestas a mediados del mes de marzo en el patronato de Agullent. Allí el alcalde, don José Pla Belda, junto al presidente de fiestas, don Joaquín Martí Nácher, impondrían la insignia acreditativa del cargo a los capitanes, embajadores, abanderadas y caps de fila de ambos ejércitos, moro y cristiano, de este año 1986. El ejército moro, el bando moro, estaría representado por las comparsas de Califes, Benjulem, Abenbasols y Alegre. Por otra parte, el bando cristiano correspondería a las comparsas Conqueridores, Creuats y Berenguers. También se le impondría una insignia al alcalde de fiestas, don Ramón Espir. Y también serían nombradas las abanderadas, la mora, doña Carmen Soler, y la abanderada cristiana, doña María José Llopis. Y los capitanes, capitán moro, don Miguel Albert Porta. Y el capitán cristiano, don Vicente Soler Vidal. Una vez terminada la colocación de insignias, actuaría como mantenedor del acto el presidente de la Caja de Ahorros de Ontinyent, don Roberto Belda Revert.